la casa de los Aeki. Si hay una nación con una habilidad especial para las leyendas e historias de horror en general, es Japón. Esta nación tiene una forma interesante de desarrollar historias, pues, a diferencia de nuestro continente, donde el miedo proviene de criaturas específicas y puntos de reunión para estos seres, en Japón es muy diferente. Y quizá hasta más peligroso. Depende de cómo lo enfoques. Para los japoneses, todo, o casi todo, se maneja por medio de maldiciones, mismas que se apoderan de un lugar y que surgen gracias a las malas vibras provocadas por los habitantes o trabajadores de un lugar. Por lo que asesinatos, peleas, maltrato animal e incluso la gente malintencionada que visita un lugar deja parte de esta energía negativa. Hasta que un día, con la llegada de un acontecimiento especialmente oscuro, detona la maldición. Estas tienen, además, la habilidad de contagiar a quien visite el lugar para comenzar una nueva maldición en donde quiera que vaya la persona. Digamos, infectada. Por lo que no es nada recomendable hacerse el valiente y visitar un lugar maligno. Por cierto, si te preguntas qué es lo peor que me puede pasar si me da por visitar un lugar así, bueno, aquí te tenemos la respuesta. Pero antes de comenzar, no olvides dar me gusta y suscribirte en caso de que te gusten nuestras historias. Y, sin más dilación, comenzamos. La residencia de los Aiki se trata de una casa de clase media-baja, una relativamente normal, de 2 plantas y espacio apenas para un auto, un par de habitaciones y no mucho más. Todos en algún anime o película hemos visto estas pequeñas casas clásicas de Japón. Pues bien, en la residencia de los Aeki se vivía un ambiente muy peculiar. El padre trabajaba, pero era alcohólico. Apenas si quedaba dinero para la hipoteca y pagar las facturas a medias. La madre trabajaba como cajera en un supermercado, por lo que el sueldo no era muy alto, pero al menos podía financiar algo de comida y los gastos de la escuela para su hija. Ahora, todos sabemos lo que pasa cuando combinas a un hombre alcohólico y a una mujer agobiada por la falta de dinero. Así es, las peleas eran más que constantes en la residencia de los Aeki, más en un lugar tan pequeño. Pero lo peor para la niña era los fines de semana, cuando el padre más se intoxicaba y las peleas con la madre eran aún más crudas. Los gritos y amenazas desembocaban en una paliza, tanto para la madre, que pedía apoyo para los gastos, como para la niña, que imploraba a aquel hombre que dejara a su madre en paz. Y quizá lo peor era que la pequeña no tenía dónde ir. Estaba básicamente encerrada y en medio de un fuego cruzado. Este ambiente maligno poco a poco se acumuló en la residencia, hasta que un día detonó, apoderándose del peor miembro de la familia. Aquella noche, la niña no pudo más. Como cada viernes, su papá llegó de madrugada y, como marcaba la costumbre, abrió la puerta principal de una patada. La cerró, golpeándola contra el marco, y encendió todas las luces para que ambas mujeres despertaran. Todo mientras gritaba: «¿Dónde está mi comida, mujer?», a lo que la madre imploraba paciencia, pues le pagaban los sábados en el supermercado. Pero esto no sirvió de nada. El hombre, casi ahogado en alcohol, tomó el viejo radio que le regaló la abuela y comenzó a estrellarlo contra la frente de la mujer, mientras decía que así aprendería a no hacerlo esperar. La esposa gritó pidiendo ayuda, a pesar de los golpes, hasta que la niña, en un ataque de miedo e impulso por ayudar a su madre, golpeó a su papá con el azadón que usaban para cultivar papas en el patio trasero. Pero ya era muy tarde. Una de las esquinas había golpeado el cráneo de la mujer con tanta fuerza que aplastó el hueso y perforó el cerebro. Por otra parte, el ataque con el azadón no fue suficiente para detener a aquel hombre. El alcohol y la ira lo hacían casi inmune al dolor, al menos en ese momento. Aunque meses después, fallecería a causa del tétanos causado por la herida de aquella herramienta. El ataque de la niña solo sirvió para encolerizar aún más a su padre, que ya no veía a una niña, mucho menos a su hija. Veía una amenaza que debía erradicar, y como tal,
la atacó. Tomó a la pequeña por el cuello y la estrelló contra la pared para poder inmovilizarla. El primer golpe la noqueó a medias, pero lo peor, quizá, fue cuando vio al puño de su padre comenzar a acercarse a toda velocidad hacia su rostro. Una y otra vez la golpeó con tanta fuerza que su nariz terminaría hundiéndose en el cráneo. Aunque la policía nunca sabría si fue esto o el daño que sufrió su cerebro lo que le daría fin a su vida. Después de la masacre, el hombre se fue a dormir con toda tranquilidad, como si solo se hubiese deshecho de un par de alimañas que habitaban la cocina. No fue hasta el día siguiente que se dio cuenta de lo que había hecho. Aquel hombre llamó a la policía y aseguró que había llegado en la madrugada y que se había ido a acostar directamente, pensando que tanto su hija como su esposa estaban dormidas. Los investigadores casi se creían la historia, hasta que revisaron los registros de la zona y se dieron cuenta de todo. El maltrato familiar que había sido reportado por los vecinos, la investigación del departamento de infantes que estaba siendo llevada a cabo gracias a que un maestro de la niña había reportado los moretones. Incluso descubrieron que el padre había sido despedido por llegar borracho al trabajo constantemente. No obstante, nunca fue juzgado. La herida provocada por aquel asadón se lo llevaría justo antes de terminar el juicio. Toda la energía maligna generada quedaría atrapada en la casa, y los vecinos de Los Aeki estaban conscientes de esto y evitaron el lugar. Inclusive, las personas más supersticiosas evitaban verla cuando pasaban al frente de la residencia. Y más pronto que tarde, las historias comenzaron a surgir. Aseguraban escuchar los gritos que la madre dio aquella fatídica noche, los llantos de la pequeña, e inclusive se dice que, si pasas al anochecer, podrás ver a una niña llorando en silencio en la sala. Aquella niña que jamás se fue y que no conoció otra cosa que no fuese el dolor. Lástima que los vecinos solo notaron el sufrimiento una vez que las víctimas fallecieron, cuando ya de nada sirvió. Pero no todo termina ahí. Se dice que las pocas personas que se han atrevido a visitar el lugar para sacar fotografías, documentales y demás cosas, terminan sufriendo muertes extrañamente parecidas a las de las víctimas de esta casa. Muertes que, como ya sabes, son bastante violentas. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.